Imaginen un rey cuyo corazón, al morir, era tan pequeño como un grano de pimienta. Un monarca cuyo cuerpo, desde que era un niño, fue un auténtico campo de batalla contra un sinfín de enfermedades, y cuya mente, decían muchos, luchaba contra sombras de brujería. Su muerte, sin un heredero, prendió la mecha de una guerra que arrasó Europa. Esta es la historia de Carlos II de España, conocido como el Hechizado. Bienvenidos a Voces de la Historia. Hoy nos sumergiremos en la vida de un rey de la monarquía española que generalmente ha sido totalmente denostado y maltratado, tanto en vida como después de esta. En la historia, pocas figuras de la realeza nos pintan un cuadro tan trágico como Carlos II de España. Apodado el Hechizado, su vida fue un tormento constante, sufrimiento físico, presiones dinásticas que ahogaban y un final que marcó el destino de una de las casas reales más poderosas de Europa, los Habsburgo españoles. Desde que nació, con la pesada herencia genética de siglos de matrimonios entre parientes cercanos, hasta su muerte sin hijos, el reinado de Carlos II fue un drama sin pausa. No es solo la historia de un hombre enfermo, es la de un rey cuyo final trágico hundió a un continente en el caos. Marcó el fin de una era y el sangriento comienzo de otra. Acompáñennos a conocer la impactante y triste vida del último Habsburgo español. Para entender la tragedia de Carlos II, primero tenemos que echar un vistazo a sus antepasados, la poderosa dinastía de los Habsburgo. Durante siglos, tejieron una red de bodas por toda Europa, casándose muy a menudo entre familiares para así consolidar su poder y sus enormes territorios. Esta práctica, que en papel parecía una jugada política maestra, tuvo consecuencias biológicas nefastas. Generación tras generación, la sangre se fue concentrando y con ella, genes recesivos que trajeron un montón de problemas. Carlos II, nacido el 6 de noviembre de 1661, fue la gota que colmó el vaso de esta peligrosa estrategia. Su padre era Felipe IV y su madre, Mariana de Austria, que era sobrina de su propio marido. El coeficiente de consanguinidad de Carlos II era altísimo, tanto como el de un hijo de hermanos o de padre e hija. Ese fue el legado envenenado que recibió nada más nacer. Desde el principio, la vida de Carlos fue una auténtica lucha. Nació apenas 5 días después de que muriera su hermano mayor, el príncipe Felipe Próspero, que también era un niño muy enfermizo. La fragilidad de Carlos era más que evidente. Cuando lo bautizaron, tuvieron que taparle la cabeza por completo porque la tenía cubierta de costras. Su infancia fue una pesadilla de enfermedades. Tuvo hasta 14 nodrizas distintas que lo amamantaron hasta los 4 años, edad a la que, irónicamente, fue coronado rey tras la muerte de su padre en 1665. Su desarrollo iba a paso de tortuga, no empezó a decir palabras hasta los 4 años y no pudo caminar con soltura hasta pasados los 6, algunos dicen que incluso hasta los 8 o 10. Su sistema inmunológico era debilísimo, sufría de resfriados constantes, diarreas crónicas y una falta de desarrollo muscular que preocupaba a todos. A lo largo de su niñez, pasó por un calvario de enfermedades que habrían tumbado a cualquiera: sarampión, varicela, rubéola y viruela. Además de estas enfermedades, Carlos II tenía la tristemente famosa mandíbula de Habsburgo de forma muy exagerada, una deformidad facial que le hacía muy difícil hablar y masticar. Los testimonios de la época nos pintan un cuadro desolador. Aunque algunos, por diplomacia o lealtad, intentaban describirlo de forma más o menos favorable, informes más crudos, como el del embajador francés a Luis XIV, revelaban una realidad espantosa: un príncipe de apariencia frágil, con herpes en las mejillas, la cabeza a menudo llena de costras purulentas y un oído que supuraba sin parar. Sufría de raquitismo, y su crecimiento y desarrollo mental eran notablemente lentos. La sombra de la muerte temprana, que se había llevado a tantos de sus hermanos, de los 40 hijos nacidos en la rama española de los Habsburgo en 150 años, solo 7 llegaron a adultos, siempre estuvo sobre el joven rey. Su madre, Mariana de Austria, gobernó como regente mientras él era menor, un tiempo lleno de inestabilidad y de la influencia de válidos como el jesuita Nitari Fernando de Valenzuela. Carlos II cumplió la mayoría de edad en 1675, pero que asumiera formalmente el poder no alivió ni sus tormentos personales ni los problemas del reino. Su reinado estuvo marcado por su lucha continua contra la enfermedad. La maldición de los Habsburgo, como muchos la llamaban, no era solo cosa de su aspecto físico, afectaba cada parte de su vida y, por tanto, su capacidad para gobernar el enorme imperio español. Sus problemas de salud crónicos simplemente no le daban tregua: debilidad muscular persistente,
problemas digestivos agudos, fiebres recurrentes y posibles ataques epilépticos. A estas dolencias físicas se sumaban lo que hoy llamaríamos problemas de salud mental, como periodos de profunda melancolía y apatía, seguramente agravados por su condición y las enormes presiones que soportaba. La corte española se llenó de médicos, curanderos y exorcistas. El apodo de El Hechizado nació precisamente de la creencia popular, y que en algún momento compartió el propio rey, de que sus males eran obra de brujería o influencias demoníacas. Se sometió a muchísimos tratamientos, desde los remedios médicos más raros de la época hasta exorcismos desesperados, que probablemente solo empeoraron su ya delicada salud. Él mismo llegó a decir: muchos me dicen que estoy hechizado, y yo lo voy creyendo, tales son las cosas que dentro de mí experimento y padezco. En medio de este infierno personal, Carlos II tuvo que encarar las responsabilidades de un monarca. La más urgente, asegurar que la dinastía continuara. La presión para tener un heredero era brutal. Se casó 2 veces. Su primera esposa, cuando él tenía 18 años, fue María Luisa de Orleans, sobrina del poderoso Luis XIV de Francia. La joven reina, llena de vida, se encontró en una corte sombría y casada con un hombre cuya salud y capacidad para tener hijos eran, como poco, dudosas. Aunque parece que hubo cariño entre ellos, el matrimonio no tuvo hijos. María Luisa murió joven, en 1689, hundiendo a Carlos en una profunda tristeza y empeorando la crisis sucesoria. Al año siguiente, en 1690, Carlos se casó por segunda vez con Mariana de Neoburgo, hija del elector Felipe Guillermo del Palatinado. Se esperaba que este nuevo matrimonio por fin trajera el ansiado heredero, pero, una vez más, la esperanza se esfumó. La infertilidad de Carlos, seguramente consecuencia directa de sus problemas genéticos. Algunas teorías modernas apuntan al síndrome de Klinefelter, o el síndrome de la X frágil, lo que finalmente se hizo más que evidente. Mientras tanto, España se enfrentaba a desafíos gigantescos. El reinado de Carlos II se ha asociado tradicionalmente con la imparable decadencia del Imperio español. El país arrastraba una crisis económica y social heredada de reinados anteriores, y la ineficacia de algunos de sus gobernantes y validos no ayudó. La política interna estuvo marcada por luchas de poder entre facciones de la corte. Personajes como su hermanastro don Juan José de Austria, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa se fueron sucediendo en el poder, con mejor o peor suerte y popularidad. La monarquía tuvo que lidiar con el expansionismo agresivo de la Francia de Luis XIV, lo que llevó a guerras carísimas y pérdidas de territorio. Como el Franco Condado y varias plazas en los Países Bajos españoles, además de tener que reconocer formalmente la independencia de Portugal. Sin embargo, historiadores más recientes han empezado a matizar esa imagen de un declive total e irremediable durante su reinado. A pesar de las limitaciones personales del rey y la inestabilidad política, hubo intentos de reforma y algunos logros que merecen la pena destacar. Se tomaron medidas económicas, como la reforma monetaria de 1680 para combatir la inflación, y se intentó modernizar la gestión de los impuestos. Algunos historiadores señalan que, contra todo pronóstico, se consiguió mantener la integridad del vasto imperio colonial frente a las ambiciones francesas, se logró una importante deflación que benefició el poder adquisitivo de la gente y las arcas públicas se recuperaron hasta cierto punto. Figuras como el conde de Oropesa llevaron a cabo políticas de reducción de impuestos y contención del gasto público que sentaron las bases para una futura recuperación económica, especialmente en regiones como Cataluña y la zona mediterránea, donde incluso se vio cierto dinamismo. Hay quien argumenta que Carlos II, a pesar de su fragilidad, no carecía de determinación y supo elegir a gente capaz para ciertas tareas de gobierno. Pero, la sombra que lo tapaba todo era la falta de un sucesor. A medida que su salud se iba deteriorando a ojos vistas y los años pasaban sin un heredero, la pregunta de quién heredaría el vasto imperio español se convirtió en el problema diplomático más caliente de Europa. Las cortes europeas observaban y conspiraban, esperando el inevitable final. Si esta trágica historia te está resultando impactante, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal para más exploraciones a fondo de los momentos más cruciales de la historia. ¿Crees que Carlos II fue solo una víctima de su linaje o tuvo algo de poder de decisión en su reinado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los últimos años de Carlos II fueron un descenso lento y agónico hacia la tumba. Su salud, ya de por sí precaria, se vino abajo por completo. Los informes de la época describen a un hombre consumido, con una debilidad extrema, a menudo incapaz de estar de pie más de 1 o 2 horas.
sufría un edema generalizado que le hinchaba el cuerpo y le dificultaba hasta el habla. Las crisis epilépticas se volvieron más frecuentes, acompañadas de fiebres y diarreas persistentes que lo dejaban postrado. El rey hechizado era ahora una sombra de lo que fue, su cuerpo un reflejo de la decadencia que muchos veían en su reino. La corte de Madrid se convirtió en un nido de intrigas. Con la muerte del rey a la vuelta de la esquina y sin un heredero directo, las potencias europeas y las facciones internas luchaban con uñas y dientes por influir en su testamento. Había tres principales contendientes con derechos dinásticos al trono español: Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y de la infanta española María Teresa, hermana mayor de Carlos II, el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo y bisnieto de Felipe III, y, durante un tiempo, el joven príncipe José Fernando de Baviera, sobrino nieto de Carlos II, cuya temprana muerte en 1699 eliminó una opción que podría haber evitado un conflicto mayor. Cada candidato tenía sus apoyos en la corte. La reina madre Mariana de Austria había apoyado la opción bávara, el cardenal Portocarrero, una figura muy influyente, defendía la causa francesa, y la propia esposa de Carlos, Mariana de Neoburgo, se inclinaba por el candidato austriaco. Las presiones sobre el rey moribundo eran enormes. Diplomáticos, nobles y clérigos lo atosigaban, cada uno barriendo para su casa. Europa contenía la respiración, porque el destino de un imperio estaba en juego. Se firmaron tratados secretos de reparto entre las potencias, que planeaban descuartizar las posesiones españolas sin ni siquiera consultar a España, lo que demostraba lo débil que veían a la monarquía. Carlos, consciente de la catástrofe que su muerte podría desatar, se resistió a nombrar un sucesor hasta el último momento, esperando un milagro que nunca llegó. Su angustia era palpable, atrapado entre el deber de preservar la unidad de sus reinos y las presiones de las potencias extranjeras. Finalmente, sintiendo que su fin estaba cerca, Carlos II tomó la decisión más importante de su reinado. El 3 de octubre de 1700, firmó su último testamento. Tras largas discusiones y presionado por el Consejo de Estado, que temía que el imperio se desmembrara si se optaba por un reparto, nombró como su sucesor a Felipe de Anjou, el candidato francés, con la condición de que las coronas de Francia y España nunca se unieran. Esta decisión buscaba, paradójicamente, mantener la integridad territorial del imperio español bajo una nueva dinastía, los Borbones, con la esperanza de que el poderío de Luis XIV pudiera defender la herencia española. Pocos días después, el 1 de noviembre de 1700, día de Todos los Santos, Carlos II de España falleció en el Real Alcázar de Madrid. Tenía solo 38 años, pero su cuerpo y espíritu habían envejecido prematuramente por décadas de sufrimiento. Entró en coma tras una fuerte crisis de diarrea y ya no despertó. La autopsia reveló un panorama desolador que confirmaba la magnitud de sus padecimientos. Se dijo que su corazón era del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenosos, un solo testículo negro como el carbón, y la cabeza llena de agua. La muerte del hechizado no trajo la paz, sino la tormenta que se había estado formando durante años. La noticia de la muerte de Carlos II y lo que decía su testamento sacudieron los cimientos de Europa. Felipe de Anjou fue proclamado Felipe V de España, y su abuelo, Luis XIV, dicen que exclamó con alegría: «Ya no hay Pirineos». Sin embargo, esta afirmación estaba muy lejos de ser una realidad pacífica. Las otras grandes potencias, especialmente el Sacro Imperio Romano Germánico bajo el emperador Leopoldo, Inglaterra y las Provincias Unidas, Holanda, no estaban dispuestas a aceptar un aumento tan bestial del poder borbónico, que amenazaba con cambiar drásticamente el equilibrio de poder en el continente. La designación de Felipe de Anjou desencadenó casi de inmediato la Guerra de Sucesión Española, un conflicto terrible que se alargó desde 1701 hasta 1714. Lo que empezó como una pelea por la herencia se transformó en una guerra internacional que se libró en múltiples frentes, en España, Italia, los Países Bajos, Alemania y en los mares. Dentro de la propia España, la guerra también tuvo un aire de guerra civil. La Corona de Castilla apoyó mayoritariamente a Felipe V, mientras que los territorios de la Corona de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, temerosos del centralismo borbónico y con la esperanza de mantener sus fueros e instituciones, se pusieron del lado del archiduque Carlos de Austria, proclamándolo Carlos III de España. La guerra fue larga y sangrienta, con batallas famosas como Blenheim, Ramilles y Almansa. Ciudades fueron sitiadas, territorios cambiaron de manos y la población civil sufrió muchísimo. Finalmente, una serie de sucesos,
como la inesperada muerte del emperador José, y hermano mayor del archiduque Carlos, que convirtió a este último en el nuevo emperador Carlos VI, cambiaron el panorama político. Las potencias aliadas, sobre todo Inglaterra, empezaron a temer que una victoria austríaca uniera las coronas de España y el Sacro Imperio, creando un poder Habsburgo tan temible como el que ahora veían en los Borbones. Los tratados de Utrecht, 1713, y Rastatt, 1714, pusieron fin formalmente al conflicto. Felipe V fue reconocido como rey de España y de las Indias, pero pagando un precio muy alto. España perdió todas sus posesiones europeas que le quedaban, los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles y Cerdeña pasaron a Austria, Sicilia fue entregada a Saboya, aunque luego la cambió por Cerdeña con Austria, y, lo más doloroso para España, Gibraltar y Menorca fueron cedidas a Gran Bretaña. Además, Felipe V tuvo que renunciar a cualquier derecho al trono francés para él y sus descendientes. En casa, la victoria borbónica supuso la abolición de los fueros e instituciones de los reinos de la Corona de Aragón mediante los decretos de nueva planta, imponiendo un modelo de Estado más centralizado. El fin de la dinastía Habsburgo en España significó mucho más que un simple cambio de familia real, fue el comienzo de una nueva era, marcada por la pérdida de la hegemonía europea y una profunda transformación interna. La historia de Carlos II de España es, básicamente, una profunda tragedia humana y dinástica. Fue un hombre prisionero de su propia biología, víctima de siglos de matrimonios entre familiares que lo condenaron a una vida de dolor y enfermedad. Su apodo, el hechizado, aunque nació de la superstición de su tiempo, de alguna manera resume ese sentimiento de que fuerzas oscuras, ajenas a su voluntad, dictaron su destino. Sin embargo, si lo reducimos a una simple caricatura de rey débil e inútil, estaríamos ignorando lo complejo que fue su reinado y los esfuerzos, aunque a menudo sin éxito, por gobernar un imperio en crisis. Su muerte sin hijos no solo marcó el fin de la Casa de Habsburgo en España, una dinastía que había definido la historia del país y de Europa durante casi 2 siglos, sino que también fue la chispa que encendió una guerra que redibujó el mapa político del continente. La Guerra de Sucesión Española fue el doloroso nacimiento de un nuevo orden, con España cediendo su lugar principal y viendo cómo emergían nuevas potencias. El legado de Carlos II es complicado. Para algunos, simboliza la decadencia final de un imperio glorioso, la personificación de la debilidad y la mala suerte. Para otros, más recientemente, se le ve como una figura que, a pesar de sus terribles limitaciones, intentó cumplir con su deber en circunstancias increíblemente difíciles, logrando incluso ciertos avances que quedaron eclipsados por la magnitud de la crisis sucesoria. Lo que es innegable es el profundo impacto de su vida y su muerte. Carlos II, el último y más desafortunado de los Austries españoles, es el punto final de una era. Su desgarradora historia personal, marcada por el sufrimiento físico y la angustia de un trono sin heredero, se mezcla inseparablemente con el drama político y militar que sacudió a Europa a principios del siglo XVIII. Su figura, trágica y conmovedora, sigue siendo un sombrío recordatorio de cómo las decisiones dinásticas, la biología y el destino individual pueden cruzarse para cambiar el curso de la historia. Su final no fue solo el suyo, sino el de una rama dinástica, y en muchos sentidos, el de una España que se vería forzada a reinventarse bajo una nueva casa real y en un nuevo escenario mundial. La historia de Carlos II es solo una de las muchas vidas fascinantes que han moldeado nuestro mundo. Si te ha conmovido o interesado esta narración, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos de Voces de la Historia. Comparte este vídeo con otros apasionados por la historia y déjanos saber en los comentarios qué otro personaje o evento histórico te gustaría que exploráramos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.